Hola, qué alegría otra vez compartir una lección de un entrenamiento mental a través de un curso de milagros, a través de estos ejercicios que nos van a llevar finalmente a un cambio de mentalidad. Hoy nos encontramos con la lección 7 y esta lección dice, solo veo el pasado. ¿Qué me estás diciendo? Solo veo el pasado. Sí, has escuchado bien. Solo veo el pasado. Es una idea sorprendente. Solo veo el pasado. Pero vamos a continuar y vamos a encontrar las razones por las cuales solo veo el pasado. Así que escucha muy bien. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Punto. Es una idea contundente. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Solo veo el pasado. Ahí es cuando nos damos cuenta el por qué en la introducción se nos dice que no se nos pide creer en estas ideas. Porque son ideas que no estamos acostumbradas a escuchar. Así que no te preocupes si no crees en la idea. Él dice, te resultará muy difícil, resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores lecciones. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. ¿Por qué nada de lo que ves significa nada? Porque solo ves el pasado. Ahora se nos va a dar el porqué de las anteriores 6 lecciones. Es la razón porque solo ves el pasado que le das a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. ¿Por qué no lo entiendes? Porque sigues viendo el pasado. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son como las cosas que ves. Lección 4. ¿Por qué tus pensamientos no significan nada? Porque son del pasado. En el presente no significan nada. Incluso en el presente ni siquiera existen esos pensamientos. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Porque solo estás viendo el pasado. Lección 5. Y es la razón por la que estás disgustada o disgustado porque ves algo que no está ahí. Porque estás viendo solo el pasado. ¿Por qué nunca estoy disgustado por la razón que creo? Porque estoy viendo todavía el pasado. ¿Y por qué estoy disgustado? Porque veo algo que no está ahí. Porque solo veo el pasado. Recuerda cuando hicimos la lección 5 que te dice que nunca estás disgustado por la razón que tú crees. No es por esa razón, es porque aún sigues viendo el pasado. El pasado que no es como hace un año,
hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace media hora, y aún sigues viendo el pasado que ya pasó y que no existe, pero aún lo sigo viendo. Y te voy a anticipar la lección 8. Es porque tu mente está absorbida con pensamientos del pasado. Ah, no lo sabía. ¿Cómo podría ser que puedo ver algo que no está ahí? ¿Cómo puede ser que estoy disgustado por algo que no está ahí? Porque mis pensamientos no significan nada, porque solo veo el pasado. Ahora se trata de cambiar las ideas acerca del tiempo. Mira que estamos en el día 7 y ya aquí hay un cambio. En las primeras lecciones vimos que se trataban de la percepción, luego de nuestros pensamientos, luego de nuestras creencias y nuestros sentimientos. Y ahora estamos entrando a un tema diferente que no se separa de de las otras ideas, pero ahora vamos a hablar del tiempo. Y el tiempo no es tal como tú lo concibes ahora. Vamos a cambiar y te pido que estés abierta, que estés receptiva a cambiar tus viejas ideas que tienes acerca del tiempo. Y como él lo va a decir aquí, es muy difícil, pero es posible. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil, porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sí, eso fue lo que escuchaste. Que cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil. Por eso estamos en un entrenamiento mental que nos va a ayudar a que sea fácil, porque nos va a dar las razones y nos va a justificar el por qué es necesario un cambio de mentalidad acerca del tiempo. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil, porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo, porque todo está arraigado en el tiempo, y esto hace de que sea difícil aprender estas nuevas ideas acerca de él. Pero puedes colocar un pensamiento en tu mente: quiero cambiar de mentalidad, me gustaría cambiar de mentalidad acerca del tiempo. Necesito, porque te lo dice, necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Y esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como pueda parecer
en un principio. Si es la primera vez que estás haciendo tu entrenamiento, te va a parecer extraña, difícil, muy difícil, pero es posible y lo vas a lograr. Y si ya llevas tiempo haciendo el entrenamiento, pues ya esta idea no te parece tan extraña como en un principio. Vamos a mirar. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza? ¿O simplemente estás revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su voz de rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿Y no están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basada a sí mismo en experiencias pasadas? Y así con la taza, con un libro, con una lámpara, con un hermano. ¿Realmente estás viendo a tu hermano? ¿Realmente estás viendo esta lámpara, esta mano? ¿O tu mente se va a buscar esas referencias del pasado? Está buscando experiencias pasadas. Y eso nos sucede aquí en tiempo y espacio a todos los seres humanos, porque nuestra mente está absorbida, llena totalmente de ideas del pasado. Es como nuestra mente aquí no conoce el presente, pero sí le es muy familiar el pasado. Por eso cuando vemos algo nuevo que nunca hemos visto ni escuchado, es como nos sorprende. Precisamente por eso, porque es nuestra primera experiencia. Pero una vez que tenemos una experiencia, otra experiencia nos recuerda, la segunda experiencia nos recuerda la primera, ya sea porque nos causa felicidad o ya sea porque nos causó infelicidad, ya sea porque nos dio paz o porque nos dio conflicto, porque nos gustó o porque no nos gustó. Pero tus reacciones aquí en tiempo y espacio, aunque sea un lugar, una persona, una cosa, una situación diferente y la misma, es decir, ¿por qué digo diferente? Diferente persona, pero la misma experiencia, no sé, para ir a hacer un trabajo, una cosa, ves una lámpara aquí, ves una lámpara en Colombia o en Estados Unidos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que tuviste una primera experiencia y vas a otro lugar y esa experiencia que ya tuviste se va contigo y ahora dejas de ver por un momento eso que está frente a ti porque estás buscando tu experiencia del pasado. Ah, ya lo conozco. Ah, ya sé qué es. Por eso él dice, esta idea no es tan extraña como pueda parecer al principio. ¿De qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompe si la dejas caer por tus experiencias del pasado? ¿Qué sabes acerca de esa taza sino lo que aprendiste en el pasado? ¿Qué sé yo acerca de este libro sino lo que aprendí en el pasado?
¿Qué sé yo acerca de esa lámpara sino lo que aprendí en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. Yo no podría saber lo que es esto si no fuera por mis experiencias previas. Como lo dije antes, esto no lo conocía. Lo conozco y ahora cada vez que veo una figura similar, puedo decir, conozco esto, tengo idea de esto por un aprendizaje previo. Entonces, ¿qué es lo que hace este aprendizaje previo? No me deja ver esto tal como es. Y él me hace la pregunta, ¿estás entonces viéndola realmente la taza o esto? Ya lo veo por mi aprendizaje previo, porque tuve una experiencia en el pasado. Y quiero que lo mires por un momento. ¿No sientes que haber conocido esto o cualquier otra cosa, una relación, un trabajo, si lo sigues viendo con tu aprendizaje previo, con tus experiencias pasadas, no te está limitando? Ya sea porque la consideres buena o ya sea porque la consideres mala. Si la consideras mala, pues te da miedo, la rechazas. Si fue una experiencia que te gustó, entonces la limita a eso que te sucedió y que te gustó, pudiendo ser mucho mejor. O simplemente dejando que se presente como algo nuevo. Esto sé que al principio nos cuesta, pero cuando renunciamos, cuando abandonamos por un momento las ideas del pasado, es como nos sentimos renovados, ya sea en una relación, ya sea con un objeto, ya sea con el mundo, ya sea con un libro. Y se nos van a dar herramientas para ese cambio del pasado. Entonces estar en el presente. Y todas estas lecciones nos han ayudado para llegar aquí. Porque ya sé entonces, nada de lo que veo significa nada. Porque estoy viendo el pasado. Yo le doy a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí desde el pasado. ¿Por qué no entiendo lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué no entiendo nada de lo que veo? Porque aún sigo en el pasado. ¿No te pasa cuando tienes un conflicto? Siempre es todo acerca de lo que ya pasó. Un conflicto se trata siempre de lo que ya pasó. Por eso necesitamos un cambio de nuestras viejas ideas acerca del tiempo, porque nos libera, simplemente nos libera. Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Mira a tu alrededor
Solo veo el pasado. En todo lo que miro a mi alrededor. Reconoce esto, que solo ves el pasado. Al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en ese lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. Solo veo el pasado en este escritorio. Solo veo el pasado en este móvil. Solo veo el pasado en este ordenador o computador. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Recuerda que ha sido nuestra regla para estas lecciones. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto más o menos de duración, bastarán. ¿Ves? No requiere mucho tiempo, 1 minuto más o menos. 3 o 4 sesiones de práctica. Solo veo el pasado en este techo. Solo veo el pasado en esa lámpara. Solo veo el pasado en ese cuadro. Solo veo el pasado en esa puerta. Solo veo el pasado en esa botella. Solo veo el pasado en esa lámpara. Solo veo el pasado en ese piso. Solo veo el pasado en esta ropa. Solo veo el pasado. Gracias. Es una práctica sencilla. No requiere tiempo, no requiere un espacio particular, ninguna preparación. Y lo puedes hacer en cualquier lugar. Así que te invito a escuchar más tarde o si tienes tiempo el comentario que quiero hacer de acuerdo a partes del texto. Gracias, gracias, gracias. Continuando con el comentario que queremos hacer desde el texto, el tiempo llamado pasado es el tiempo del sistema de pensamiento del ego que es importante. Es como la sustancia, es como el alimento de este sistema de pensamiento aquí en tiempo y espacio. Y Jesús nos dice que el ego tiene una extraña noción del tiempo. Escucha bien. Por eso es que a nosotros se nos hace extraño estas ideas acerca del tiempo que vamos a empezar a aprender. Aquí hemos aprendido una noción del tiempo, y él dice una noción extraña. Y esa puede ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, para el sistema de pensamiento del ego, el pasado es, Jesús dice, importantísimo. E incluso cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Y es como, míralo en tus experiencias diarias. ¿Cuál es el tiempo
al que le damos más valor, al pasado. Pero es porque este sistema de pensamiento está diseñado de esta manera. Por eso la verdad nos está mostrando cuáles son los cimientos de este sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento incluye el tiempo tal como nosotros lo percibimos aquí, en tiempo y espacio. Si el pasado no fuera importante, no estaríamos experimentando miedo, no estaríamos experimentando ira, no estaríamos experimentando conflicto, no nos sentiríamos limitados, no estaríamos repitiendo los mismos errores. No nos estarían sucediendo las mismas o situaciones acordes con el pasado. Entonces, en la lección 8 se nos va a aclarar un poco más la idea de que solo veo el pasado, y la razón es porque mi mente está absorbida, es totalmente llena de las ideas del pasado. Entonces es como no hay espacio a otro tiempo, sino al pasado y al futuro, que son los tiempos que no son reales. Entonces, ¿qué pasa con el presente? No lo conocemos. Y ahora vamos a mirar por qué. El ego hace hincapié en la culpabilidad, y eso es lo que le permite asegurar su continuidad. ¿Por qué? Porque hace que el futuro sea igual que el pasado. Entonces, ya aquí el tiempo también fabrica, digamos, que un sentimiento, la culpa. Y entonces ahora ese sentimiento, culpa, se vale del tiempo, porque le asegura su continuidad en el futuro y hace que el futuro sea igual que el pasado. Y entonces, ¿qué sucedió? Que eludimos completamente el presente. Y quiero que ojalá buscaras en tu mente una situación en la que has experimentado culpa y te des cuenta si no era pasado y futuro donde estuviste y qué pasó con el presente. Nunca estuviste allí. Así también nos pasa con el miedo. Pasamos del pasado al futuro. Cuando estamos disgustados, pasamos del pasado al futuro. Entonces, es como si en el futuro fuera el tiempo para pagar lo que pasó en el pasado. Entonces, el pasado se vuelve, como Jesús dice, un factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Era lo que te decía, pasas del pasado al futuro. ¿Y cómo considera el sistema de pensamiento del ego el presente? Como una breve transición del pasado hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro, al interpretar el presente en función de qué, del pasado.
Wow. Entonces el presente, el ahora, no tiene ningún significado para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. Y así lo podemos experimentar cuando tenemos conflicto con algo o con alguien. Pensamos en esa persona, pensamos en esa situación, en el presente. ¿Y en qué se vuelve el presente? Como en un tiempo que nos sirve para recordar viejas heridas. Y reaccionamos ahí en ese presente como si el pasado estuviera sucediendo ahora, estando en el presente. Pero nos perdemos en este pasado. Entonces no estamos viviendo el pasado, sino trayendo el pasado o creyendo que podemos traer el pasado al presente. Quiero que lo mires. El presente tan solo les recuerda viejas heridas, te recuerda viejas heridas y reaccionas ante el presente como si fuera el pasado. Así reaccionamos con alguien como si fuera el pasado. Y entonces no estamos viendo nada tal como es ahora. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, aunque el pasado ya pasó. El ego, el sistema de pensamiento con el que nos manejamos en tiempo y espacio, no puede tolerar que nos liberemos del pasado, aunque el pasado ya pasó. Porque trata de proteger su propia imagen, reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Mira cuando tienes un conflicto con un hermano, tu jefe, tu pareja, tu hijo, tu vecino, etc. Pasó algo y reaccionas ante el presente, en el presente, como lo hiciste en el pasado y como si el pasado estuviese aquí. El pasado entonces, escucha bien, dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado. Esto es importante y quiero que ojalá no solamente escuches o lo leas, sino que te coloques a ti en una situación que te veas, que puedas ver lo que estas líneas nos dicen. El pasado dicta mis reacciones hacia aquellos con los que me encuentro en el presente, tomando como punto de referencia el pasado. Y ya sea que tu experiencia haya sido, entre comillas, buena o entre comillas, malas, o haya sido en paz o haya sido en conflicto, entonces, ¿qué sucede con el presente si uso como referencia el pasado? Estoy empañando la realidad actual de aquellos con los que me encuentro o con los que me encuentro una cosa también. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratase de otra persona. Si yo sigo los dictados de este sistema de pensamiento que viene desde el pasado, voy a reaccionar ante mi hermano como si fuese otra persona. Y él dice, y esto te impedirá
conocerlo tal como es ahora en el presente. ¿Y cuáles son los mensajes que vas a recibir? Recibirás mensajes de tu hermano basados en tu propio pasado. Wow. Porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo abandonarlo. Quiero que lo vuelvas a escuchar. Si continúas con tus ideas del pasado, esto lo que va a hacer es que vas a reaccionar ante tu hermano como si él fuera otra persona. Y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Y vas a recibir mensajes de él basados en tu propio pasado. Porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te vas a permitir a ti mismo abandonarlo. De este modo te niegas a ti mismo el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Wow. Yo me quiero liberar del pasado, pero la manera como lo hago no es yéndome al pasado, porque yéndome al pasado lo único que hago es perpetuar el pasado. Lo que tengo que hacer, lo que tienes que hacer es aprender nuevas ideas acerca del tiempo y de por qué ves el tiempo y reaccionas en el tiempo y con el tiempo de esta manera. Porque hay un sistema que rige la forma como yo percibo el tiempo, que no lo sabía. Y otra frase más, de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. De las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. No son reales. Y ahora escucha muy bien. Y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleve contigo, pues contienen las áreas de dolor que hay en tu mente. Estas sombrías figuras del pasado ya no son reales y no pueden, escucha bien, y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Ese es en el recordar el pasado, pues contiene las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que no existe. Y esta decisión es una que te acarreará dolor en el futuro, a menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión. Estarás optando por un mundo de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. Wow. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. Entonces, la pregunta es, ¿quiero liberarme del pasado?
Voy a reconocer, solo veo el pasado en todo lo que veo. Aunque sea una idea difícil o muy difícil de aprender, estoy dispuesto. Y estas son las consecuencias de estar en este tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima lección seguiré compartiendo contigo estas ideas acerca del tiempo, acerca del pasado. Lo haremos en esta lección 7, 8 y 9 que tienen que ver con el tiempo. Así que gracias por estar ahí, gracias por quedarte aunque no creas en las ideas, aunque te parezcan sorprendentes, y gracias por estar dispuesto a darle una oportunidad a este entrenamiento y a estas nuevas ideas acerca del tiempo. Te amo y gracias, gracias. Y perdón si me extiendo un poco, pero estas ideas del tiempo vale la pena mirarlas con un poquito más de tiempo y de reflexión. Te amo y nuevamente gracias y nos vemos mañana con la lección número 8. Chao, chao.